mí solo por una cuestión formal, figurar como coordinador, pero la vamos generando entre todos. De hecho, estas charlas las hemos ido conversando sobre intereses y las que vengan por delante, la idea es que se sigan trabajando así. Hoy en particular hemos invitado a dos integrantes de la subcomisión que vienen a darnos una perspectiva que tiene un matiz interesante en relación a al conversatorio anterior, porque en aquella ocasión habíamos abordado las particularidades del ejercicio de la psicología del trabajo en organizaciones públicas y particularmente de seguridad. Recordarán que analizamos cómo están trabajando nuestros colegas en el servicio penitenciario, en el Ministerio de Seguridad. Y bueno, hoy buscábamos ir al otro extremo del espectro de nuestra intervención, que es el del ámbito de la consultoría y de las organizaciones. Y acá me detengo porque sé que Fernando tiene pensado hablar también de las públicas, pero también de las privadas, De ¿no? las organizaciones, Se sí. te vi venir, te vi venir. Y bueno, quiero destacar entonces sus perfiles brevemente, ellos también podrán luego ampliar un recorrido, pero Flor Miaco es una colega joven, pero con una muy importante trayectoria en la consultoría privada. Dirige una consultora local, que no son muchas, eso es un dato a considerar también, porque es un gran esfuerzo sostenerlas, poder mantenerlas activas, dinámicas. Tenés además una particularidad, es que tu desempeño laboral es 100% la consultora. Yo 100% empresa privada. Muy bien. Bueno, eso te hace un bicho más raro que todos nosotros, que ya somos bichos raros, imagínate vos. Pero bien, ahí te vamos a escuchar un poco tu experiencia. Paso por el gobierno ni por el Estado. Bien. Me Fernando, parece un bicho raro el sí. gobierno y el Estado. Bueno, Fernando es un impuro, porque él Híbrido. sí, Híbrido. él es un híbrido. Claro, sí, no sé en cuál casa de Slytherin entrarías, pero estás ahí. Fer tiene también una gran trayectoria en el ámbito público, de hecho hoy seguís trabajando como director de gestor del cambio, Gestión del cambio. de gestión del cambio en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero además tiene una amplia experiencia en el ámbito de la consultoría. Y hoy estás también dirigiendo una de estas consultoras que tiene un enfoque muy Papa, particular y bueno, y activo en la dinámica cotidiana dos. del trabajo con lo público. Bueno, como es un conversatorio, yo me callo porque la idea es que ellos hagan digamos, una Esperamos. presentación de sus experiencias, quizás lo más significativo de los desafíos y oportunidades que supone este tipo de trabajo, y después que hablemos entre todos, que esa es la idea, además de conocernos, poder sacarnos algunas inquietudes de encima. ¿Bien? Flor, todo tuyo. Cuando nos preguntaban si podían hablar, en realidad la idea es que hablen Isa, porque cuando nosotros no nos conocíamos previamente a vení. esta convocatoria, eh, la otra vez, el otro conversatorio, eran dos colegas que trabajaban juntos y más o menos se conocían en sus recorridos y demás. Nosotros, cuando nos dijeron que íbamos a hacer esto juntos, nos llamamos y nos contamos un poco quiénes éramos y qué recorrido teníamos. Yo soy conocida, vos sos famosa. Pero el tema es el siguiente, que justamente esto que nosotros hacemos no es un traje hecho que se compra, vos te lo pones y empezás a ejercer, ¿no? Es toda una Mamá, construcción. Entonces, cuando a mí me dijeron, bueno, vas a trabajar hola, con él, lo que hice fue, ¿te escucho? nos llamamos, vos qué hacés. ¿Cuál fue tu recorrido, qué estás haciendo? Y Muy nos bien. preguntamos eran ustedes, ¿no? Todos los que están interesados en esto. Por Siempre mamá eso con su nos mate. pareció que lo conversamos, cuál es el interés, ¿no? Que estaría bueno que también se juegue acá. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Por qué les interesa Bravo. este espacio, ¿no? Este, porque, qué sé yo, uno viene, ya viene laburando, viene haciendo cosas y les podemos decir un par de cosas, algunas cuestiones, más o menos un recorte, porque es un recorte, es tan amplio lo que puede hacer un psicólogo laboral y organizacional, y yo sí hago hincapié en esto de organizacional, y ahora voy a explicar por qué, que fue lo primero que dije en la primera reunión que vine a la subcomisión, que fue muy difícil presentarme, ¿no? Porque yo
tengo posgrados en recursos humanos, en dirección de empresas, nada, en psicoanálisis. también, también, después lo hice también, pero eh, mi carrera de base es la psicología. Yo soy psicóloga. Punto. Yo soy psicóloga, pero ¿cómo presentarme, no? Sin decir que soy una consultora en recursos humanos meramente. Bueno, fue toda una cosa, un trabajo, un desafío para mí, cómo me presento frente a las empresas, ¿no? Sin obviar la parte de psicología que para mí es clave. Bueno, ahí empecé a pensar en psicología organizacional, porque para mí laboral está muy ligado a lo que es selección de personal únicamente, y para mí organizacional incluye un montón de cosas, que ahora, bueno, voy a hablar un poquito de eso porque el tiempo se ha acotado y vamos a hacer un recorte específico en lo que es la consultoría, que vamos a explicar un poquito de qué se trata, pero hay muchas cosas que puede hacer un psicólogo organizacional, no solamente consultoría. Entonces, bueno, empecé a pensar en eso, psicología organizacional. Esto también digo psicólogo organizacional y psicología organizacional y gestión del talento, porque para mí, bueno, trabajo con las personas. Para trabajar con las personas, primero trabajo, o sea, es un poco y un poco, ¿no? Que ahora voy a hablar un poco de esto. Trabajo con la trama organizacional, con lo que se dice el organigrama, los puestos, los procesos, pero eso sí o sí toca a los sujetos. ¿Sí? La psicología individual es psicología colectiva y eso lo saben. Entonces, cuando vos tocas algo de la trama de una organización, sí o sí tocas la subjetividad de cada sujeto en situación. ¿Sí? Entonces, yo vengo a traer un poco de esto porque esa es la diferencia. Cuando yo me presento en una empresa, lo primero que digo es, son los consultores en recursos humanos son de todas las profesiones. Tenés abogados, licenciados en administración, contadores, licenciados en recursos humanos. Bueno, psicólogos yo acá en La Plata no conozco, pero sí en Capital, bueno, sí. Pero bueno, no hay muchos, a eso es lo que voy. Es esto por eso para mí este espacio es genial. Pues yo estaba muy sola como psicóloga. Como psicóloga en esto yo me sentía muy sola. O sea, es la primera vez que yo hago muchas charlas, la primera vez que yo hablo con colegas. Es mi primera vez, ¿entendés? Entonces, y estaba un poco nerviosa y yo ya había perdido un poco esos nervios, ¿viste? Pero decía, qué loco estar hablando, ¿no? En el colegio de psicólogos con colegas. Eso a mí me movilizó bastante porque estoy muy acostumbrada a trabajar mucho multidisciplinariamente, pero con otros psicólogos no tanto. Sí, bueno, Iván yo lo conozco, que ha trabajado conmigo, trabajo más en lo que es la consultora, Iván siguió su camino, también le está yendo muy bien, pero no es tan común estar trabajando con psicólogos, y más cuando ya estás adentro de la empresa, ¿no? Bueno, y entonces, para volver al tema de este conversatorio, yo mi carrera, yo me egresé en el año 2007, tengo 44 años, son 44 años, son casi 20 años de experiencia, casi, me faltan dos. Y cuando yo me recibí, la Universidad Nacional de La Plata era todo clínica, entonces yo hice toda mi formación en Capital, desde tercer año, que a mí me gustó el área laboral. Así que me formé allá, hacía muchos cursos allá, en la AMIA, en facultades y demás, y obviamente siempre en ciencias económicas. O sea, no había desde la psicología espacios de formación. Recién ahora hay algunos lugares que se llaman psicología organizacional, eh, pero bueno, por eso le sigo diciendo, creo que este espacio es un espacio para defender, para evitar, y está bueno que se visibilice lo que nosotros hacemos, que se difunda, y bueno, nada, eso para mí es genial, así que ahí estoy súper a favor y voy a apoyar este espacio todo lo que sea posible de apoyar. Bueno, volviendo a esto, el psicólogo organizacional, ¿qué puede hacer? Puede hacer la parte de selección,
ayúdame en esta. La parte de capacitación, Clásico. la parte de todo un poco, la Motivación, motivacional, clima, clima, la parte de desempeño, eh, la parte de consultoría general, diseño de puestos, diseño de puestos, salud y seguridad. bueno, violencia del trabajo, psicopatología del Tal trabajo, cual. hay un montón. Bueno, yo cuando estudié solamente había psicopatología del trabajo, que era de Schurz, Y era como el tema. sí, el tema. Bueno, así que todo lo demás, Y psicodiagnóstico, en lo que tenía que ver con las evaluación. evaluaciones psicotécnicas. También tenían siempre como un rasgo muy clínico. Sí, Por un lado era una tal cual. fortaleza y Mm. en otros mano a mano te quedabas muy atrás. Porque yo casi me recibí por la misma época, 10 años antes, pero ya era muy común esto. Yo, el primer trabajo que tuve, perdón que te corté esto, No, no, me está acuerdo bien. que una de las primeras actividades que pude hacer, o que tuve la oportunidad, fue justamente en selección de personal. Hice una breve experiencia y no volví nunca más, pero me acuerdo que trabajé con una psicóloga de Buenos Aires que ya usaba el concepto de competencias. Mm. Y yo la escuchaba como de qué habla esta persona, y además ella se entendía muy bien con todos sus clientes. Yo no la entendía a ella, no entendía a los clientes, pero bueno, sabía tomar un Rorschach, que los demás no. Sí, tal cual. Bueno, para seguir el tema esto de cómo uno va construyéndose, ¿no? Que la práctica que uno construye te va formando con posgrados. Y por lo general los hago, por ejemplo, en la UDE tengo dos, o sea, uno los va haciendo porque también con el trabajo, yo tengo dos hijas, tengo tres en realidad, una con mi marido y dos mías, y bueno, nada, la familia, qué sé yo. Entonces, lo que tiene la Universidad de Capital es que te ayuda un montón a estudiar online, virtual, tiene facilidades de horarios y demás. Y bueno, nada, todos los años le prometo a mi familia que no me voy a meter en otro posgrado y me sigo metiendo. Pero bueno, para volver, vamos a hacer ese recorte de consultoría, que es un consultor. ¿Ustedes saben lo que es un consultor? Yo pido que si quieren preguntar, que pregunten. Ahí está mi socio también, que de la consultora MUX. Esa es la consultora que, que encaramos. Y sí es re difícil en la ciudad de La Plata. El consultor lo que hace es no solamente asesorar, porque el que asesora es, bueno, da un consejo desde un expertise, desde un conocimiento, desde una experiencia, que obviamente yo para empezar a hacer consultorías trabajé un montón. Yo empecé a trabajar como selectora de personal, después empecé a estar a cargo de los equipos de selección y después los clientes me llamaban para pedirme consejos sobre la estructura y demás. Y entonces yo les decía, bueno, voy para allá y me tomo un café, que es lo que yo siempre le digo a los selectores, anda a la empresa, anda, tomate un café, porque eso es el desarrollo profesional. En una consultora no tenés mucho más crecimiento que ser selector, porque son estructuras chicas. Pero como me dice yo, yendo al cliente, hablando con el cliente, tenés que tener también un poco, mucho de comercial, porque estás todo el día en contacto con el cliente y ahí aprendes, ¿no? No solamente leyendo libros, vas aprendiendo en contacto con el cliente. Entonces, bueno, no sé, me llamaba un empresario, no quiero dar nombres, pero un empresario que tiene un montón de empresas y yo decía, este tipo me está preguntando a mí lo que tengo que hacer, un millo, ¿me entendés? Y dije, no, bueno, esto en algún momento hay que cotizarlo. Entonces, ahí empecé a ver, qué sé yo, y empieza uno a avalarse. Porque, ¿qué les pasa a todos cuando uno se recibe? Decís, soy un chanta. Bueno, exacto, tal cual. Bueno, a mí me pasó cuando me recibí, o sea, en cada desafío que yo voy teniendo profesionalmente, siempre me siento una impostora, pero me animo. La diferencia entre yo y el resto es que yo me animo, yo animo. Yo voy, qué sé yo, y bueno, y vas aprendiendo así, vas aprendiendo así. Sí, yo creo que eso no es muy distinto en otros recorridos profesionales, ¿eh? Creo que tener la capacidad de ensayar o experimentar, conociendo los márgenes de responsabilidad
y haciendo después un trabajo de recuperación de esa experiencia contrastada con el marco teórico y epistemológico y aprender a jugar como si fuera el verdadero sentido de lo clínico, ¿no? Trabajar con una hipótesis y contrastar resultados con intervenciones, me parece que es una de las mejores maneras de aprender. Tiene a lo mejor este otro plus de que hace algunos años, yo creo que cada vez menos, había más vacío de formación o de información, inclusive. Inclusive la información era escasa. Hoy es muy disponible, ¿no? ¿Puedo decir Este, algo también? Ya que me por favor. meto. Además de estos espacios de información, creo que es muy importante, y ojalá este espacio, este en particular, ese espacio de tener como tal, en la socialización de saberes también, porque muchas veces uno dice, se anima, pero ¿a quién le pregunto? ¿Quién me asesora? ¿Quién me tira la ¿Cuál test debería aplicar acá? ¿O cómo encaro tal tema? Tal cual. Y yo creo que en la solidaridad entre colegas, que no necesariamente conlleva esta cosa del escondimiento de ese saber, sino más bien No. todo lo Hay contrario. trabajo para todos. Claro. Y hay un espacio de supervisión, de colaboración, que es vital. Así que ojalá por eso este espacio, y entre otros, Bueno, sirva para... a eso me refería cuando dije que yo me sentía muy sola, porque yo tengo un montón de amigos psicólogos, pero son todos, hacen todos clínica. Y te sentís solo. Que no sabes con quién, viste, con quién, bueno, sí, obviamente, con mi socio, con otros, pero son todos de otras profesiones, ¿entendés? Como psicóloga yo me sentía siempre me sentí muy sola. De hecho, cuando se planteó esto dije, esto es genial o me llaman o me contactan por LinkedIn y me preguntan cosas y me he generado muchísimos meets para hablar con pibes que estaban estudiando y que no sabían cómo hacerlo. ¿Cuál fue mi consejo? Animate. O sea, ¿cuál es el consejo? Animate, pero estaba tan deseosa de hablar con gente de la carrera de psicología que cuando me contactaban por LinkedIn generaba un meet para hablar con esas personas. Porque estaba buenísimo y la verdad que realmente hay trabajo para todos. Tengo una pregunta, Flor, para los dos en realidad, Mm. pero vos decías, el rol del consultor tiene, por un lado, el aspecto de la asesoría. Pero también la parte de la puesta en práctica. Exacto. Quedó ahí, perdón, quedó ahí. Y en esta puesta en práctica, que ahora contarás un poco, Mm, también les pregunto a los dos, porque me parece interesante, es cómo sorteamos el desafío de la interdisciplina. Porque saben que eso es muy justito, ¿no? Hasta dónde aporta el contador, dónde aporta el abogado, y dónde está lo nuestro, cómo hacemos distintivo lo nuestro. bueno, tengo dos respuestas para vos. Una es que el consultor, como vos dijiste muy bien, diagnostica, piensa soluciones, planifica, pero también ejecuta esas soluciones. ¿Sí? Eso es la primera respuesta. La segunda, yo te respondo yo, Florencia Miñaco, ¿sí? Mm. Después vos tendrás tu respuesta. Mi respuesta es la escucha. El psicólogo es no solamente, el consultor es un agente de cambio, es una persona, ¿sí? Profesional que va a una empresa y se mantiene lo más objetivo y neutral posible, analiza, porque no siempre la demanda coincide con el problema, analiza cuál es el problema real, ¿sí? Lo plantea el directorio, gerencia, dueño y les dice, tu problema real es este, que causa este síntoma en la organización, ¿sí? Entonces le decís, las posibles líneas de acción para resolver este problema son estas, ¿ok? Entonces ahí se ejecuta esas líneas de acción para resolver ese problema. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Primero, se analiza en términos de síntomas de una organización que tienen una causa matriz, que tiene una causa em, eh, principal, se analiza cuál es esa causa, se trabaja con las personas y esto es lo que venía hablándote hoy. Yo lo pienso, yo trabajo sobre el organigrama, sobre la estructura, sobre las descripciones de puestos, sobre los procesos, pero vos pensás que es una trama de personas, de sujetos en situación. Mi visión es esa, que son
sistemas de conversaciones, sistemas de relaciones, ¿sí? Por eso se habla de gestionar el talento, por eso es tan importante trabajar sobre las personas. No, si yo voy a una empresa y digo, bueno, vamos a hacer acá, mando medios acá, qué sé yo, si no trabajo con las personas, por más que yo reestructure el organigrama, hable de procesos, describa puestos, o sea, yo tengo que ir trabajando con las personas para que me acompañen en esta transformación que quiero hacer, que en paralelo a la transformación organizacional, estructural, viene todo una transformación cultural, ¿no? Que son las creencias, los valores de todas las personas y que se alineen a eso. Entonces estás continuamente, vas haciendo algo, pero vas continuamente trabajando con las personas, a ver si se alinean a esto, si no se alinean, con las resistencias al cambio, bueno, es continuo, o sea, se abre un montón y cómo trabajas con las personas, es lo que yo les decía. Cuando vos tocas la trama, empiezan a tocar las subjetividades, porque cómo se relaciona uno con otro, con el síntoma, con el fantasma, y entonces vos empezás a escuchar eso. Por lo general, cuando yo empiezo a trabajar en una organización, empiezan todos terapia. O sea, yo les doy laburo a todos los psicólogos clínicos. ¿Por qué? Porque vos estás hablando y empezás a identificar una posición. Y empezás, ¿qué hago? Los responsabilizo. Los hago implicarse en lo que les pasa. Entonces, sí o sí, cuando empiezan a identificar esto, se dan cuenta que lo hacen con la esposa, con la madre, con el amigo, Entonces dicen, "Oh", ¿no? Entonces, vos cuando llegas a una organización están todos en posición de queja. Ah, porque mi jefe, porque No, porque me tiene podrido, no. Sí. Entonces, lo que primero empiezo a hacer yo es a escuchar con escucha clínica y empiezo a escuchar y le empiezo a hacer intervenciones para hacer la inversión, que se empiecen a implicar en lo que les pasa y ahí empiezan a detectar desde dónde se están relacionando con el otro, porque es una matriz relacional, una organización, y van a terapia. Siempre. ¿Y puedo ser mi psicóloga? No, yo no puedo ser tu psicóloga. ¿Por qué? No se olviden que el desafío es la abstinencia también. No es solamente en clínica que vos tenés que mantenerte en una posición neutral. Yo como consultora tengo que estar neutral todo el tiempo. ¿A vos qué te pasa con esto? No, yo creo que frente a la neutralidad, la neutralidad está acotada a tratar de conservar como cliente a la organización. No a quien me convoca, no al dueño, no, ni siquiera a quien sufre la organización. Es en algún punto ese ente, ese sistema sociotécnico integrado, digamos, ese es el objeto con el que dialogamos, con el que trabajamos. Y me parece que muchas de las cosas que pasan, si bien en algún nivel uno puede circunscribir o formalizar, incluso diría hasta consustanciar algo como causa, muchas de las cosas son estructurales, el propio fenómeno organizacional. Es típico del empresario, el no quiero renegar más con la gente. Wow, tener empleados a renegar. Sí. Es estructural en una relación de trabajo, Sí. el conflicto y el poder. Y si no lo ejerce ninguno, o sea, si nadie se propone ejercerlo, alguno lo va a terminar ejerciendo. Y eso va a seguir alimentando, motorizando el conflicto. Incluso, digo, desde diferentes posibilidades también de representarlo, porque algo que también me quedaba de lo que decía Flor, es que yo en este punto me reconozco mucho más perdido respecto de la profesión. Me cuesta a veces argumentar cómo soy psicólogo, ¿no? Sí me reconozco consultor y me cuesta a veces diferenciar. Vamos de vuelta. Puedo encontrar algunos rasgos, algunas lecturas, algunas herramientas que son de mi bagaje de formación de base. Pero la verdad que en los años, el transitar, y ahí voy a lo que también decías vos recién, el transitar en ese campo, yo me había hecho un apunte de cosas que me parecía que podían ser interesantes como para charlar bajo la consigna de los desafíos y las oportunidades. Eh, yo decía, uno aprende a hablar el lacanés de la empresa, ¿no? Hay toda una jerga empresaria que nadie maneja del todo bien, ni siquiera la pronuncian del todo bien, pero todo el mundo la usa y hay que saber usarla. E inclusive
Cuando digo no la usan del todo bien, digo porque, qué sé yo, siempre me hace mucha gracia las referencias al ROI y casi no conozco ningún empresario que realmente mida el ROI en su organización, salvo que hablemos de empresas muy grandes, con una estructura de reporting importante, con otro soporte tecnológico, pero realmente el retorno de la inversión es nada más la renta que sacan de algo. Pero muchos hablan de ROI. Y ahí digo, me parece que el norte para plantearse una intervención en consultoría es pensar la transdisciplinaridad más que la interdisciplinaridad, que sería como meterle un giro en el cual tiene que haber una disciplina que comande el diálogo o el escalonamiento, los puntos de inserción de las demás. Tal cual lo que decía Flor, uno se pasa como consultor más tiempo trabajando con gente de ciencias económicas. O yo, por ejemplo, en los últimos años, mucha gente de sistemas. Pero el punto es, ¿este es un proyecto de sistemas o es un proyecto de personas? ¿Este es un proyecto de diseño de la organización o es un proyecto de diseño de software? Eso ordena, de alguna manera, los objetivos, la prominencia o la jerarquización de un modelo, de un marco teórico, de la identificación de los analizantes, como decía Flor también recién, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los analizantes o las unidades de análisis también para usar? Pero ven que incluso cuando empiezo a hablar me pasa de que mm, reconozco que hay términos que podrían pertenecer a el psicoanálisis o la psicología y otros que podrían pertenecer a la estadística o a modelos de gestión organizacional que no tienen nada que ver por ahí con una mirada humanista. Eh, el punto es también tener más o menos en claro uno su definición construida de eso para saber cómo encaja en el armado, como decía hoy, de una hipótesis y de un plan de trabajo, de un plan de intervenciones. Capaz que hice un lío bárbaro, ¿no? Ya no sé ni dónde íbamos, No, pero yo lo que creo Ordenate, Varela, la diferencia, poco acá. la diferencia en cómo, cuál es la diferencia entre un psicólogo consultor con otros psicólogos es desde dónde intervienen, Mm, ¿no? Cómo mira la organización. El abogado por lo general la mira a partir de las leyes, el contador la mira por números, y yo creo que los psicólogos venimos a humanizar la organización. Obviamente que no soy ingenua y que hay poderes económicos y es una unidad de negocios y es una empresa y es o sea, hay poderes económicos, financieros, de todo, ¿no? No, cuando uno dice humanizar la organización, no es sin todo eso. Vos tenés que tener en cuenta todo eso y ahí está la parte que uno tiene que trabajar con eso, que es, no sé, cuando alguien no se alinea a un puesto de trabajo, cuando alguien no se alinea a los objetivos organizacionales, y bueno, y esa persona queda en el proceso por fuera. Parte de lo feo de recursos humanos también es cuando tenés que desvincular a alguien, pero bueno, también uno tiene que pensar que somos todos grandes, somos todos adultos y en la responsabilidad subjetiva. Yo pienso mucho en eso, en la responsabilidad subjetiva, ¿no? No es, bueno, desde dónde se generan estas cuestiones, estas transformaciones, responsabilizando al otro, que el otro tiene una responsabilidad subjetiva, que elige o no elige estar donde está, yo elijo de estar donde estoy, ¿no? Y ahí es la diferencia entre la responsabilidad y la queja, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil tirarle el fardo al otro, sí, ¿no? Y despegar un poco a cada persona del otro. De eso se trata también un poco, ¿no? sí. Ese es un recurso valioso como psicólogos, porque también te permite saber dónde frenás la intervención, ¿no? Cuando por ahí es solo querella y no había otra expectativa detrás. O esto, hasta dónde alguien puede responsabilizarse de eso que le hace a la organización, ¿no? Porque a veces también no quiere saber. Entonces, voy a seguir metiéndome ahí. Yo puedo seguir impulsando cuando a lo mejor en ese desfasaje entre la demanda y el problema, la demanda era no hablemos del problema, ¿no? Hagamos otra cosa. Yo ya sé que tendría que, o yo ya sé, digo, y esto no es solo un problema del empresario, ¿eh? Incluso
vamos a decir, del mando medio, del trabajador. Nos ha pasado, a mí me ha pasado como trabajador saber qué no estaba haciendo en mi trabajo, pero entonces esperar que una solución de otro lado lo compensara. Entonces, ¿tiene sentido hacerse, digamos, más cargo de eso o hasta dónde seguir uno levantando el naipe, ¿no? De esa situación? Correrse, callarse, cerrar la consultoría, muchas veces es ni de casualidad es una expansión, pero quiero decir, si es un corte, si es una puntuación, el dejar de trabajar o suspender el proyecto. Te duele económicamente como le duele a cualquier profesional el momento de abstenerse, pero a veces tiene que ver también con eso, con poder hacer esta otra lectura más, si se quiere, subjetiva o psicológica. ¿Puedo Eh, hacer una? por favor. Pues, me parece súper interesante lo que están diciendo, pero muy bueno. Preguntaba esto porque yo entiendo, Flor, que vos hablaste al principio de las formaciones, posgrados. Yo justamente desde el conocimiento absoluto del paño, hay actualmente formación, no sé, algunos referentes que han construido material de estudio que hable de la idiosincrasia argentina, porque justamente lo que vos transmitís muy bien primero es que la psicología nuestra es una psicología atravesada por el psicoanálisis, lo cual enriquece muchísimo. Hoy yo creo que no se pueden despegar, son lo mismo, aunque hay diferencias. Eh, pero también la vida argentina, la relación al trabajo, desde el empresario o desde el trabajador. Yo trabajo en el Estado, y estoy en la parte, pero bueno, no es el tema del día, pero digo, también veo estas cuestiones, que a veces pasa con el trabajador en el Estado, que hace una demanda al Estado completa y total sin miramientos, que bueno, yo por el lugar del puesto que estoy, tengo que como maniobrar sobre eso, ¿no? Eh, pero se nota mucho. Me imagino que en lo que llamamos privado hay otra idiosincrasia. El trabajador se cuida más de no perder el trabajo, el empleador también maneja otras cuestiones, con la atención siempre en relación al costo laboral, ¿no? Digo, toda esa idiosincrasia que no es lo mismo. Estados Unidos, otros países tienen otras leyes, otros imaginarios, otras idiosincrasias laborales. Y vuelvo ahí a la pregunta que quería hacer. ¿Hay estudio, bibliografía, texto de psicólogos que hayan unido esto? O lo que se lee es algo que viene, que uno importa desde afuera? Justamente, no sé. Hay poco, por lo que yo sé, Yo he visto mucho y en los últimos de años más que psicólogos. unido. Sí, Sí. Ah, sí, hay universidades, sobre todo, no la nuestra, no la No, local, pero por ejemplo la Universidad de Cuyo y la de Córdoba tienen producciones súper interesantes. sí, pero en Córdoba Hay, hay referencias es la dos. organizacionales de autores Sí, como Bernstein, claro, tal como cual. Erkin y Sí, otros que sí. son argentinos, el propio Clemenson, que ya es gente grande, algunos de ellos ya Por no eso, están, pero hasta así escriben. más contemporáneo. Actualmente hay mucho trabajo de investigación y de producción Sí, científica hay. interesante. Mira, a ver. Quizás Lo lo que pasa que, lo que no haya, quizás lo que no haya es, vamos a decirlo así forzadamente, un manual de cómo ejercer la no, consulta. eso O sea, no. Bueno, pero eso. no hay Parece que hay algunos cursitos así, pero que lo que hacen es agarrarte y después ponerte a trabajar. Claro. Bueno, ¿puedo dejar como una propuesta para la comisión? Sí. No, esto, armar como un recursero de bibliografía y de autores, algo para aquellos que se interesen. Bueno, yo vengo escribiendo hace bastante. Bueno, textos tuyos. Yo, no, No lo tenemos. no publiqué nada, pero vengo escribiendo porque yo escribo en varios medios gráficos y que me convocaron para hacer artículos de interés de psicología organizacional y con esta práctica fui recolectando cosas y fui escribiendo cosas que me fueron pasando, esto que voy hablando, que lo armé yo mismo, o sea, de las herramientas que uno va agarrando y se va construyendo su propia cajita, ¿viste? Esto que estoy diciendo yo no es como si cuando dice, según Freud, ¿viste? No, es como vas construyendo, de hecho hablé un poquito de psicoanálisis y saqué un poquito de cada cosa, psicología institucional, ¿viste? Te vas agarrando y con cada herramienta la vas metiendo en una caja y es el constructo que yo les decía al principio que vas aplicando, ¿no? Sí. Bueno,
vos para un lado, yo para el otro, pero de eso se trata. Entonces yo fui escribiendo, cuando voy publicando, y bueno, tengo como un compendio, todavía no le di forma, pero Pero ya está, madura pero no tarda. la idea es en algún momento que tenga tiempo a poder hacer algo de eso, porque Es que hay me también gusta mucho escribir hay desde una, chica. hay una cierta tendencia a priorizar el trabajo en campo y no tanto Sí, a este recorrido academicista de publicar sí o sí, ¿no? Por ahí en otras áreas de la disciplina pasa lo inverso, ¿no? Se claro. publica más de lo que se hace pero Claro, sí, claro, es un hay, sesgo propio de del campo laboral. tal No hay cual. una demanda de Psicólogos implementaciones. mucho eran psicólogos que mucho con la Gestalt hablan, cuando de esto de figura fondo, eso sí Ajá, estuve, sí, sí, sí. no sé por qué, y bueno, también con cognitiva también va mucho, ¿viste? Todo lo que es psicología cognitiva va mucho con... De Sí, hecho, sí. muchas veces les llama la atención, yo tengo un posgrado en psicoanálisis que hice acá, posgrado no, una especialización, porque nunca di la tesis, no estoy recibida, pero hice los 3 años todo y nunca tuve tiempo para terminar la Y ni tesis. menos. Y termina la tesis. No, porque justo fue un cambio de cohorte, no sé, fue un lío. Y le sorprende que mi formación sea en psicoanálisis. Le sorprende, porque supuestamente lo laboral está vinculado con otro tipo de Sí, psicología. Un sesgo histórico. Y bueno, sí, digo, Vos no. venís a hacer un De hito hecho, ahí, cuando hablé de sujeto, de el fantasma, eslabón perdido. ¿viste? Sí, pero porque amo leer psicoanálisis, me Claro. encanta leer, hago un montón pero no ejerzo casi nada, pero me encanta estudiar, leerlo, me encanta. Es que lo ejerces. Bueno, sí. Ah, no. Si no, No lo ejerzo, sí lo ejerzo porque tengo consultorio también, pero no lo ejerzo en la empresa, no es psicoanálisis lo que hago. Lo que sí, la escucha viene de la clínica. Eso tiene que ver con la posición, ¿no? Pensaba más que desde la posición que vos trabajás. Eso sí tiene que ver con una posición tuya, como Ujú. psicólogo. Este es el punto del La avasallamiento, posición. creo yo, ¿no? La posición es la escucha. Aún aquel que no ha hecho nada de psicología del trabajo o de la psicología organizacional se puede conectar a partir de ese punto de partida. Obviamente que después hay saberes específicos que te reclaman, ¿no? Qué sé yo, para poder analizar procesos, configurar puestos, diagramar estrategias de, no sé, de desarrollo profesional, capacitaciones, incentivos. Cada una de esas líneas de trabajo tiene una especificidad en la que hay que formarse. Pero por ahí ustedes pueden compartirlo, particularmente ejercer esto en La Plata, los chicos que también trabajan lo saben, hace difícil poder buscar una especificidad muy profunda, porque como puede pasar en cualquier otro lado, la demanda no es tan amplia como para solo buscar especialistas en la aplicación de tal técnica en tal tema. Entonces hay una transversalidad ahí un poco más amplia que te expone un recorrido formativo quizás un poco más exigente, pero se puede alcanzar. Además, bueno, y en esto por ahí, ustedes chicos podrán decirlo, yo quería mencionarlo, la consultoría en la etapa de la faceta de la asesoría reclama un cierto recorrido, o sea, es difícil poder asesorar sobre algo que uno no tiene mucha expertise. Pero está la parte O práctica, está por lo la menos. práctica previamente, que es el punto de entrada, que después te permite especializarte. O sea, qué sé yo, Iván, charlamos el otro día. Después de tu recorrido, vos en algunos aspectos ya podés ser tranquilamente consultor y por ahí no tenés 20 años de experiencia, pero has estado trabajando 5 o 6 años en el mismo tema, focalizado, lo mismo pasa con vos, ¿no? Pablo, que hace que en algunas áreas de la referencia seas justamente un consultor factible. Pero bueno, nada, era un poco, me metí en Mm. algo que estaban hablando ustedes. Pero, ¿y cuáles son los desafíos más importantes, las dificultades que hoy se presentan para poder trabajar como consultores en La Plata en particular? Desde un punto de vista muy práctico, muy pragmático, el primer desafío es tener clientes. Es que alguien te llame, que te contraten, que estén dispuestos a pagar por lo que haces. ¿Tenés Para que mí, esperar que llamen? no, no, no. No, se generaría la oferta, Yo te quería mencionar algo ¿no? puntual, Como- Sí, que va a decir que vos, Florencia, lo nombraste, que es cómo desarrollar de su experiencia ese perfil comercial. claro. Claro. Sí.
que están antipsicólogos además también, ¿no? O sea, Sí, te iba a decir, primero está fue, mal visto, digamos, ¿no? primero fue una lucha contra el prejuicio Oh, y el estereotipo, ¿no? tal Esto cual. que decía, empezar a hablar un idioma que además estaba cargado con todos los estigmas de la explotación y el capitalismo, ¿no? Sí. Entonces era, pero yo soy eso, entonces. Mi origen socialista, ¿dónde quedó? Claro, yo Claro. tantos años Yo voto otra cosa. claro. Entonces digo, hay como que romper todo ese andamiaje medio imaginario, básicamente, ¿no? Porque no tiene otra entidad. Y a partir de ahí creo que hay una combinación, igual estoy pensando en mí y en los pocos colegas que más o menos han hecho este camino. eh, Hay una combinación de aprender de ese paisaje, de aprender de ese entorno, de ese contexto, para saber de qué hablamos o de qué te hablo, que entiendo qué es lo que les interesa, y de revisar en mi valija qué hay que sea valioso ahí, que pueda venir a contribuir ahí. Hoy en día me parece que las oportunidades de formación, que son muchas, y las herramientas de información, que son muchas, te acortan los caminos un montón. Eh, para la gente grande que yo no conocí, que navegaba por internet con un módem, era dificilísimo encontrar un texto que hablara de algo que vos sabías que había un psicólogo que hacía. De hecho, primer trabajo que yo tuve como consultor, no como consultor, en consultoría, era en estudios de marketing, de opinión pública y de conducta del consumidor, en donde hice pie a partir de lo que sabía de estadística de la carrera, que metodológicamente era bastante. Y encontrar material de lectura me costó un montón. Realmente, recorrí librerías en Buenos Aires hasta que, bueno, sí, vos lo conocés, Federico González, un consultor que me encontré, que era titular en una materia en la UBA, me dijo, pero esto nosotros tenemos un programa de actualización. Pero no había ni dónde encontrar el aviso de que hay un programa de actualización profesional en estudios de marketing y opinión pública. De hecho, él tenía una empresa de eso, en la que no trabajé nunca. Pero bueno, lo pongo como ejemplo, digo, lo que costaba antes. Hoy no hace falta ni nombrar todos los medios que tenemos para buscar cualquier cosa. Si alguien les dice uso el modelo de la grilla de 9 cajas, grilla de 9 cajas. Y yo sé quién es, cómo, dónde. Consigo el formulario, consigo el soft para procesar la información. Sí, por favor. No, una consulta que quería hacerles, creo que a la hora de, como lo nombraban, a la hora de comenzar el camino como consultores y este problema que vos comentabas de conseguir clientes, Tal cual. creo que también lo difícil del rol del consultor es poder tener la cintura para ver con el cliente ciertas cosas que quizás le pueden incomodar a él, porque el cliente capaz de ver el problema al otro lado, y capaz que el problema está más Sí, cerca de lo que se imagina, como también trabajando de la parte interna, el sí. psicólogo dentro del equipo de recursos humanos, bueno, tiene el problema también de que está en una relación de dependencia, en el caso del externo es un, bueno, puedo perder un cliente, o sea, cómo se maneja esa cintura, digamos. Casi que es la respuesta en sí misma, con cintura se maneja eso. Claro, Y habiéndose equivocado más de una vez, Claro. metiendo la pata. sí. Pero, por ejemplo, déjame decir algo que quiero. Por favor. Hay algo de la. Vuelvo a la escucha, ¿no? Hay Claro. algo de la escucha de ese otro con el que estás hablando que te permite percibir algo, no digo de su estructura, pero sí de su ego, de su posición, de su posibilidad de ver, que te permite también a vos ser prudente en algunas cuestiones, que no te jugártela, porque si no se lo digo, esto le va a explotar en 2 días, porque también está el compromiso ético de no dejarlo pasar. Yo me meto porque me soy un atrevido, perdón, pero me quedé pensando en lo que preguntabas vos, Pablito, sobre el perfil comercial. Porque él te respondió de la formación, y es cierto, hoy la formación orientada, porque es de un dato, hay tanto que puedes leer cualquier cosa y pues, algunas cosas no de calidad. Pero si hay una búsqueda orientada, te puedes formar sin tampoco tener que viajar a Buenos Aires todos los días, No, como no, ni hizo hablar. Pobre Flor hace 20, 15 años atrás.
Pero la cuestión comercial, que sería cómo conseguir, digamos, alguien que te convoque, una organización que te convoque, para mí tiene dos aristas. Una es trabajar persistentemente en contra de la subestimación de lo que implica abordar la problemática de los recursos humanos. Y Sí, en esto voy, desde que gente que es dueña de una organización importante con 50, 60 empleados cree que puede solo manejar el tema, hasta el hecho de pensar que esto es una cuestión de loco, lo arreglo con dos gritos, que eso a veces la interdisciplina no ayuda porque los colegas que vienen de líneas más duras te dicen esto se arregla con dos, tres gritos, pero hay que trabajar con eso. Y el otro punto es estar al lado ante la emergencia del conflicto. Como pasa en otros aspectos, no sé, pienso en la clínica, la demanda surge cuando el conflicto emerge. Entonces vos por ahí lo estás viendo, vos sabés que ahí va a haber conflicto. Quisieras poder advertirlo, a veces podés presentarlo, no te dan ni bola, pero tenés que estar cerca el día que el conflicto emerja, a veces con mayor ímpetu, a veces con menos, y ahí aparece la posibilidad de hacer un sí, ofrecimiento de colaboración, de trabajo. No sé si están de acuerdo con algo así. sí, 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 estoy de acuerdo. Te veo con cara de no sé tanto vos, ¿no? No, yo estaba pensando más que nada una pregunta, ¿no? Porque vos decís, la demanda surge cuando hay un conflicto, ¿no? Bueno, sí, que es el llamado o la decisión por una consultoría externa, Ujú. pero el conflicto está continuamente, y más Claro. en las Es pymes. lo humano. Es como, Sí, es sí, como, es estructural en el es como trabajo. Sí. porque en la pyme lo que pasa es que yo trabajo también, a mí me es más fácil conseguir clientes porque es desde una plataforma que es una consultora de recursos humanos que está posicionada en el mercado, entonces ya es MUX Recursos Humanos, entonces la plataforma ya va girando y no tengo que ir. Y después en la ciudad de La Plata te empiezan a recomendar. Vos haces un buen laburo y te recomiendan. Porque cuando el empresario está prendido a fuego, recurre a cualquier cosa hasta que le saquen la empresa. Hasta el coaching. Recurren a cualquier cosa. Sí, eso. Entonces, Sí, siempre cuando llegas a una organización está prendida a fuego. Siempre. Por lo menos en mi experiencia, a no ser que sea algo dentro de una planificación, pero siempre hay un conflicto que detona que ya quieran una Todos intervención. enfocados ahí, compartimos todos, Claro. clínicos o laborales, los mismos problemas. O sea, el intrusismo de otras sí, ofertas, Obvio, con obvio, sí, sí, otros imaginarios. obvio. Y quería tomar el comentario, ya que hablamos como un conversatorio de Andrea Gasso, que está conectada, que dijo, retomando un poco lo anterior, con el cliente algo de la transferencia, bueno, más de lo clínico si querés, pero es interesante, dice, pero hay algo de la transferencia también con el sí, cliente que cuando se tal logra cual, permite una buena intervención con la escucha, Tal cual. tal los cual, tal imaginarios, cual, también ese tal cual. manejo, ¿no? Sí, sí, tal Y bueno, cual. eso también que te permite, fue lo que decías recién, que te recomienden, ¿no? Si algo Sí, y también que algunos no te recomienden. nosotros trabajamos por recomendación, Claro. por lo Tal cual. general. Una vez que haces un buen laburo, te empiezan a recomendar. He trabajado en empresas muy grandes como Tecpetrol, me llevaron en avioncito al sur, estuve en lugares increíbles y todo, hice el diagnóstico, todo, y estuvo buenísimo, fueron experiencias increíbles, pero las mejores experiencias las tuve en las pymes. ¿Por qué? Porque hacías de todo. Yo he estado dirigiendo obras, o sea, con un arquitecto dirigiendo obras, porque creo mandos medios. ¿Y dónde los ponemos los mandos medios? ¿Dónde van los mandos medios? En el medio. ¿Dónde van? Claro. Los mandos medios son, viste, las jefaturas, por ejemplo, de una empresa. ¿Y dónde van? ¿Dónde van a estar sentados? Es importante. De la misma Sí, forma que digo, bueno, y he estado, no sé, diciendo, no, pero tiene que estar, o sea, haces de todo. ¿Puedo decir algo? Quería ver, tomándolo de Andrea, a ver si están de Sí. acuerdo en A eso, que ver, puede ser Andrea, opinable, ¿no? Yo creo que es tan importante la transferencia que se establece que mm, aun cuando exista una sí, marca detrás del respaldo, que siempre es necesario tenerla en términos de consultoría o qué sé yo, pero el vínculo es muy fuerte con el colega que trabaja en el campo. Me pasa que a veces piden por el colega más que por la marca, no sé si me sí, explico. tal cual. En ese Eso, aspecto, pero eso también es muy propio de la cultura pyme.
Exactamente, Y sé está de bien. dónde venís ni qué Sí, trabajás. sí, De sí. Facundo, que venga Sí, Facundo. Sí, venga, sí, Mengano, sí. venga, Sultano, por eso es A muy nosotros nos importante. pasa porque siempre Florencia, Florencia, Sí, sí, Florencia, llamando, Florencia, Florencia. llamando, Sí, llaman a sí, él, ¿no? A la sí, empresa. sí. De hecho, eso a veces también nos pasa que te terminan trampando. Cuando vos sabés que la consulta o la escala del trabajo no amerita, Mm. pero no puedes mandar a nadie más porque vos que me lo arreglaste la vez pasada. Bueno, Bueno, ese es un gran problema sí, también. sí, Por eso, bueno, la importancia de trabajar en equipo, porque justamente si uno desde un primer momento concurre con una dinámica de duplas o de trabajos compartidos, te permite eso. Pero si sos siempre vos la figura, la transferencia es con vos. Y después cuesta horrores decirle, bueno, va el junior o va otro consultor. sí. Pero bueno, No deja de ser igual algo otra vez que insisto, le pasa a todos los profesionales, ¿eh? ujú. Por eso es propio de la cultura de la empresa familiar o unipersonal o bueno, o hay, viste que está como dibujado también, que es la pyme, porque a veces la pyme factura, no Sí, un como montón. pyme, Sí, un montón. pero lo hace por una cuestión tecnológica y en realidad son 6 personas, que también son Ah, familiares o amigos o son los que en verano pintan las paredes, pero además, bueno, la mediana empresa es EMAPI con 250 empleados. O sea, uno claro, piensa pyme y piensa la panadería de la esquina con 6 empleados, No, pero son pymes el grandes. espectro es muy Mm. amplio. Pero sí, sí. también EMAPI tiene 2 hermanos que se matan entre sí y gestionan con los conflictos de la Estaba herencia del mirando padre. Sí, en claro, por acá. eso. No debí Podemos decir decir eso. eso. Me Podemos. Te hago una consulta, porque acordé, me acordé. Nos están viendo. Todo el camino hasta acá viene diciendo, Sí. no, hay que decirlo. Después te lo borramos, lo editamos. con respecto a este prototipo de la pyme basada en la empresa familiar, ¿ustedes creen que estamos en un momento también de cambio generacional donde los que asumen los mandos o las empresas ya tienen una edad donde ya sí, porque a ver, lo pongo a mi viejo, porque a los 80 años, psicólogo para el loco, no que el hijo sea psicólogo, ¿se entiende? Sí, 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 estamos, medio chanta. yo creo que Sí, sí. claro. Todo el mundo, Ahora, por ejemplo, todo el mundo va al más psicólogo jóvenes, y antes ir al psicólogo claro, por era. eso, parece que no hay tal vez, o Mm, puede ser mi sí, ilusión y mi deseo, de que estemos también frente a un escenario donde haya también Hay otra una permeabilidad. posibilidad eh, de eh, llegar ahí, donde eh, antes los viejos dueños de 80 años, no, psicólogo, ¿para qué? Para los Sí, locos, y que los más jóvenes que están asumiendo ya esos, jóvenes de los 60 mm. años, ¿no? sí, sí. Que están en esos lugares, ya tengan otra mirada y sean más Estaba pensando, permeables. yo trabajo, casi todos son sub 20, sub 60. Claro. Sí. ¿Vos? Capaz que sí, pero hay mucha gente grande todavía. Lo que pasa es que el sistema familiar, ¿viste? El sistema. Ya estamos en la Sí, etapa de bueno, Yo sí, también me ese, considero sí, joven. están ahí. Yo también me la considero. jubilación Ah, Somos jóvenes, es otra cosa. una cosa que dijimos, pero digo, a la pasada, digo, pues me quedó en el tintero, es el valor de las redes de contactos. Digo, uno subestima el valor que tiene toda la gente que conoces o que podés contactar, hacer circular por ahí a qué te dedicas, o qué ayudás, cuál es tu aporte de valor, llega a lugares que uno por ahí no imagina. Obviamente eso también tiene una contracara que es en la medida en la que te llaman los amigos o los familiares, no me vas a cobrar por esto. Pero esa cadena de relaciones y de referencias a la larga es valiosísima y además indispensable, ¿eh? Lo decía recién Flor. Después te llama gente que no conociste nunca, gente que no imaginaste que te iba a llamar, pero alguien le dijo que Ahí hay una Ahí hay un pregunta. comentario que se engancha, que sí. dice, yo tengo una pregunta, la típica, que ustedes sabían que se le iban a hacer. ¿Cómo iniciarse en el área laboral? ¿Cómo recomendarían o cuál fue su experiencia apenas se recibieron? Él tiene la receta mágica. No, pero no la No, puedo decir. lo vienen diciendo, Sí, vienen sí. dificultades de eso. Sí, suena a respuesta fácil de decir es una mezcla de factores, pero realmente creo que en esa mezcla lo fundamental es respaldarse en, en condiciones que vos sepas con las que contás, por las que podés hacerte responsable, digo, que tenés capacidad de responder, ya sean técnicas, como también algunas otras meramente personales o actitudinales, ¿no?
¿Puedo pararme en este lugar y hablar? ¿Puedo sentarme con estas personas a escucharlas? ¿Entiendo más o menos de qué me hablan? La otra es hacer uso de esa red de contactos para posicionarse. Es la manera más casera, pero no menos efectiva de posicionarse en el mercado. Y hoy por hoy las redes son todo. Claro, crear el mito es importantísimo, como le dicen. Sí, bueno, Animarse, bueno, yo lo digo. No, animarse es fundamental. animarse es Yo otro. me quedé pensando en eso que vos Sí, decías, ¿no? animarse es Como otro. qué clave a veces es esto de Sí. habilitarse. Sí. Eso para Habilitarse, ¿no? Clínico, para... Hay Claro, como tal un cual. aprendizaje que es en el andar también. Y es en la prueba del ensayo, ¿no? Sí, el desafío Pero- quizá para nosotros es que con una formación que es más bien clínica y que tiene poco despliegue de herramientas metodológicas para un ambiente organizacional, implica que o te las haces o pegás el salto y en el aire tratás de caer con algo en la mano el día que vas. Sí, pero animarse es todo Pero porque es todo el animarse. tiempo te tenés que ir animando y rompiendo el tema. Gracias por la contextualizo muy brevemente en términos de también respondiendo a tu primera pregunta de qué me convocaba, ¿no? No siendo Sí. del paño de lo laboral, siempre trabajé desde lo que sería institución y organización, desde un área de gestión en salud, ¿no? Que no tiene que ver con lo empresarial, pero no deja de ser una organización con Tal organigramas, cual, con tal cual. burocracias, con demás. Me ha llevado a Vino para puntos darme la ahí de razón, ¿viste? Sí. cómo. Es una discusión que teníamos antes, que yo le decía en realidad, una broma que hicimos al comienzo. Sí. Si bien hoy el foco está puesto en las organizaciones privadas, yo les decía a ellos, yo no puedo dejar de pensar en la organización, siempre. Lo que Me pasa parece es que el... tampoco lo que traes vos, más allá de que por ahí no manejo los mismos códigos, sí soy más de la rama del psicoanálisis, todo esto que contaban, no me deja que no relacionarlo tampoco con desde mi posicionamiento, ¿no? Y en esto de gestión, porque no dejaba de ser una directora psicoanalista gestionando una organización privada de salud Sí, sí. y muchos años, y cómo de alguna manera, estando dentro de la institución pensada, ¿no? O de la organización, había muchísimas cosas que por ahí uno las podía ver, y qué importante fue la convocatoria de la terceridad, ¿no? Que en este Sí, caso de la consultoría, por más que eran también colegas, ya, desde otro lugar y qué apertura había, estando alguien desde afuera, introduciéndose Tal cual. en diferentes cosas. También me pasaba, insisto, desde la experiencia, hablo desde ahí, de vivenciar, que se daba que la terceridad que venían a incluir muchas veces se movía tantas cosas, en esto que decía recién Florencia, de mandar a todos al psicólogo. ¿Y qué pasaba cuando, en este caso, era una asociación civil, por lo cual no eran dueños, no eran empresarios, eran familias, ah, relacionándolo con lo de la claro, pirámide, ¿no? Que no dieron lugar al diagnóstico. Y quedamos todos apoyando y yo gestionando, con todo eso abierto, emocional mío, ¿no? Psíquico, organizacional. Movilizado. Qué difícil cuando esto no llega a un plan que ustedes proponen y no desemboca en ejecución. No, lo que pasa es que hay muchas veces, no sé si muchas veces, Como desafío lo pienso. me pasó una vez, y es muy loco porque te pagan todo y una sola vez me pasó que dejé el trabajo porque el mismo dueño que me convocó, el director de la empresa, fue el que más boicoteaba el trabajo continuamente, continuamente. Y entonces yo soy bastante directa. O sea, la verdad que eso que vos preguntabas, viste, cómo toman, yo la verdad que, bueno, antes de venir para acá, dice, no, pero bueno, vos porque, o sea, vos me pagás para esto, yo te digo, yo sugiero y vos tomás las decisiones porque sos el director, pero yo te lo tengo que decir. Porque después, ¿qué pasa? Lo aprendí a los golpes. Dentro de 2 meses pasa eso que yo dije, por ejemplo, que se iba una persona porque no la están motivando económicamente, y después, no me lo dijiste, que estaba desmotivada. Entonces se enojan de uno y se enojan del otro. Entonces es preferible que se enojen de esta, ¿viste? Y me pasaba que los mismos que me pagaban fueron los que boicoteaban continuamente. Entonces le digo, yo así no puedo trabajar. Lo planteé, le digo, o sea, continuamente vamos para un lado, dicen que vamos para un lado, que lo vamos a hacer y siempre vamos 20 pasos para atrás. Y obviamente a nivel emocional era muy desmotivante.
porque yo trabajaba con la gente, no, esto va a cambiar, vamos a ir para allá, qué sé yo, y íbamos 20 pasos para atrás. Entonces no se puede trabajar así porque también, claramente, ¿no? Uno primero tiene una ética. Segundo, también hay que poner la cara también, ¿no? O sea, uno pone la cara, habla con la gente, ¿no? Llega un punto que es muy frustrante también para uno como persona. Entonces, bueno, nada, que es lo que vos dijiste, algo así es plata y es un garrón, pero hay que tomar una decisión. Sí, sí, sí. Y me parece otro elemento que claramente es una condición o una disposición personal, pero me parece que es buenísimo, buenísimo, no digo, es crítico, aunque la palabra suene así dramática, digo, hace la diferencia entre que te vaya bien y te vaya mal, es el aprender a aprender, Oh, estar todo el tiempo mejorando la capacidad de aprendizaje que tenemos, porque así aprendes a venderle a alguien, así aprendes ese tema del que hablan en esta empresa, y aprendés también de vuelta lo que sabías, que no sabías bien en realidad, cómo se podía rediseñar o rediagramar para que sirva para otra cosa. Eso me parece que es un requisito del consultor organizacional, tener pasión por el aprendizaje o disfrutar del aprendizaje. tal cual. Y además, porque cada vez más el campo de trabajo es un campo tecnológico. Y no, esto no lo digo yo, ¿no? Digo, eso es, la bibliografía concuerda largamente que la mejor condición para progresar en el mundo de la tecnología digital es la capacidad de aprender, la agilidad en el aprendizaje, porque lo que uno conoce hoy cambia mucho mañana y además la mayoría de los sustratos herramientales con los que trabajamos se basan en que uno aprenda rápido o en que uno aprenda lo más rápido posible. Entonces, es algo que tenemos que ejercitar. Sí, Te hago una pregunta. Estaba escuchando que recién dijiste, bueno, di conferencia me pagan, y vos dijiste aprender a vender. sí. Pregunto, en este plano de lo económico, los honorarios, ¿cómo estipulan o se estipula si una persona recibe, ingresa al ámbito privado, el tema honorarios? ¿En relación a qué? ¿Cuánto se está contemplando el que es un valor ético, digamos, o más o menos? La respuesta correcta en este entorno, el ético es el mínimo que fija el colegio. Súper barato. Pero, Pero, pero Y no hay una regulación. Es el mercado. No hay, claro, es el mercado. Regula el mercado. Es el mercado Bueno, cuando te cualquiera que- cotizás. Es así. ¿En qué se basan ustedes? Bueno, voy a cambiar la pregunta Sí. para que no sea negativo. ¿En qué se basan ustedes que todos los días trabajan en el mundo del trabajo Y cuanto privado? menos cuanto menos tiempo tengo, más cobro. Bueno, esa es tu respuesta. Esa es mi respuesta. no, yo trato de establecer cuánto vale para el cliente. Y otra vez el cliente es la organización, ¿no? ¿En qué se ¿Cuánto? basan? Y es difícil. Lo que vos aportás, Digo, pensaba en lo que vos aportás. nacional, no es lo mismo una pequeña y mediana. No, por empresa. supuesto. Entonces, y también el tiempo que te lleva. Sí, El diagnóstico. Por ahí el diagnóstico ya es un valor en sí mismo. por favor. Freud sigue contento porque estamos en el acuerdo de horarios, el valor simbólico, el todo también. Yo esperaba lo que dijeras. Claro, dijiste eso. También tiene que ver Sí. con la capacidad del otro, de qué está en juego. Obvio, Realmente sí. nadie te paga otra cosa que el valor que vos generes. Sí, Claro. No tal te cual. pagan el conocimiento, no No, te pagan no. la O sea, belleza. eso, la eso que respuesta a eso intente- es que vos tenés que construirlo también, no está ya, hay una tabla y bueno, No es portable. algo- No es portable. ¿Les puedo contar una experiencia? Por favor. Sí. ¿No? Estoy con un cliente nuevo que vamos a trabajar en desarrollo de habilidades blandas con su equipo de líderes. ¿Sí? Yo le hice una propuesta económica, propuesta de trabajo. En esas propuestas fui muy flexible para armar lo que escuchar el síntoma, ¿no? Esta cintura y demás. Pero cuando llegó el momento de empezar a diseñar el liderazgo que buscábamos, yo les había propuesto a ellos decirle, che, bueno,
La propuesta económica tenía que ver con desarrollar 11 líderes en 6 encuentros, ¿sí? En un primer programa, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo dije, acá está la mentalidad comercial, ¿no? Porque dije, chicos, de acuerdo a cómo vamos a trabajar esto, yo les propongo que si quieren integrar a otras personas que ustedes entienden que el día de mañana van a ocupar posiciones de liderazgo, las sumen a este programa. Ujú. Me sumaron 2 personas más y yo agregué mucho valor sin haber, o sea, la inversión es la misma para mí, pero agregué mucho valor, ahí voy a lo que decía. Es el valor que terminas agregando en la oferta que haces. Después me pasó eso y lo tomaron. Sí, sí, sí. Ahora dije, sí, vamos a seguir trabajando en otras competencias, tengo que hacer otro encuentro más, ahí sí te cobro un diferencial. Claro. Pero está todo vinculado, Está yo creo buenísimo. El también ejemplo me a, parece buenísimo. sí, es buenísimo, pero a esto de habilitarse también, ¿no? Es eso. Es avance. vuelvo a lo mismo. Y también es una exploración, ¿eh? Porque puede ser que vos averigües, efectivamente para estos destinatarios, esto que estoy dando al final nunca toca tierra. Esto que proveo y que después en sus puestos, los procesos que tiene esta organización y en la actividad de esta organización, esto nunca, podríamos decir, lo quiero decir así para ser más gráfico, no se va a monetizar. Y entonces por ahí no puedo seguir cobrando lo mismo. O por ahí no tiene sentido que siga vendiéndoles. Porque el valor final que realmente va a tener para ellos es tan bajo que para mí deja de ser económicamente sustentable. Digo, acá se juega otra vez en un sentido que lo hemos discutido millones de veces con colegas, donde realmente también se juega la ética. Yo sé que una hora de capacitación no puede costar 40.000 pesos, pero yo sé que esta organización No lo no la puede. usa. No. No solo no puede, no la usa, no la usa. Realmente después ellos quieren desarrollar habilidades blandas. Después el trabajo no da oportunidad. Después la organización no valora las habilidades blandas, esas habilidades blandas. Y ahí también es ético decir, no, hagamos otra cosa. Usemos, si tenés este presupuesto, usémoslo en algo que realmente te sirve. Igual también Y eso no se además nos, me arraiga a mí, a la organización, tener esta transparencia con ellos. perdón, los No, por honorarios favor. también, acá estamos en Argentina, se juegan un montón de Sí, cosas, chicos. Eh, también está la inflación, están un montón de variables, ¿no? Vos tenés la parte de la empresa, que es, no le vas a cobrar lo mismo a una pyme que a otra pyme, que a una empresa grande, tenés distintos honorarios, después también es claro. una cuestión de valorar el saber hacer, ¿no? Hay un saber hacer que uno pone en práctica y uno tiene un tiempo y empezar a habilitarse y darle un valor a lo que es lo más difícil de todo creo que de todo lo que estamos hablando, lo más difícil es habilitarse uno y ponerle un precio a lo que sabe hacer, en cualquier ámbito de la psicología o de cualquier carrera, calculo. Pero a mí en todos los inicios de mi carrera profesional, de mi desarrollo profesional, lo más difícil fue habilitarme a mí a ponerle un precio y cuanto más creces y más experiencia tenés, te resulta un poco más fácil, pero sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque cada vez más lo tenés más automatizado, tenés más experiencia, qué sé yo, y vas a decir, bueno, pero vale lo que yo hago, mi tiempo, lo que yo aporto, si no, no me estarían convocando. Bueno, es un trabajo. Pero también estamos en Argentina y vos iniciás con un fee y después los honorarios tienen que ir cambiando, están sujetos al IPC, bueno, hay un montón de factores, no son fijos tampoco. Una cosa es un trabajo puntual como el que hiciste vos, que vos decís, bueno, esto sale tanto, y otra cosa es cuando vos estás haciendo una consultoría que no tiene un plazo, un deadline, ¿no? Un plazo final. Sí, igual creo que voy a decir una pavada, ¿no? Porque si no va a ser una pavada, digo, el precio no es lo relevante acá. No. En realidad sí, porque vivimos de eso, digamos, lo que Es cobramos. súper Pero lo relevante. relevante es el valor, ese valor fálico que puede llegar a tener Sí. lo que le estamos otorgando, ¿sí? Porque ¿qué te puede pasar? Si vos vas a pasar un costo muy bajo, no tiene valor lo que estás haciendo. Sí, Si le va a pasar un valor que esté en promedio o por arriba, te van a mirar de otros ojos. sí, a veces no tiene valor ya cuando te lo están pidiendo y entonces el precio tiene que reflejar eso Igual ¿Qué te decía? y esa es la digo, prestación que voy a dar también. yo en eso quiero agregar que yo he visto de todo. Mm. He visto gente que subestima mucho lo que uno hace
en el sentido de que te piden la cotización todo y no sé qué pensaban que le iba a costar 2 pesos con 50. Y también vi que cuanto más lindo es el brochure que le mandan y quizás, porque lo he escuchado, no porque no sé lo que piensan cuando yo mando mi brochure. Mi brochure es la presentación del laburo, ¿no? Que vas a hacer en la empresa. Yo no sé qué es lo que hay en la parte comercial, ¿no? No sé lo que piensan de mi brochure, pero sí escucho cuando, no sé, vamos, no sé, hay que poner brochure. Nunca lo había escuchado. Bueno, Eh, yo no sé, Se ponen unos palitos al fuego. qué rico que hace. no es lo mismo, pero sí cuando, no sé, necesitamos una empresa de marketing y dice, pero mira, esta cotiza, viste, mira qué lindo, es como está presentado, esta cotiza más, y vos escuchás eso que vos estás diciendo. Pero también me ha pasado y decir, ¿cuánto pensabas que te iba a costar todo este laburo? ¿No? Pensaba, perdón, no, yo no sé qué quiere decir ese concepto, porque la verdad es que lo Pero escucho. una carpeta. Claro, pero pensaba en esto de que, claro, pensaba en que vos lo haces de una manera personalizada, que eso tiene Siempre, un valor, hablando siempre, del valor, lo haces siempre. de una manera personalísima, digamos, y que ese servicio también yo lo he visto ofrecido por redes sin personalización, ¿no? Digamos, sin Claro, cara. igual. Y que en ese punto está bueno podernos parar en la referencia del valor, porque ahí queda sujeto a lo que el otro, digo, si hay un otro que busca algo por redes, también habla de qué lugar lo busca, ¿no? Digo, Sí. y qué lectura hace de ese servicio. Pero Y también hay podés no, cosas no por ahí. tener un juicio sobre eso, y en todo caso conocerlo para también saber que ese es otro cliente posible. El Seguro. que compra un commodity y entonces va a recibir un commodity. Tal cual. Pero como hay muchos de eso, puede ser que sea un mercado rentable. Yo quiero agregar, porque por la tradición argentina suena re defensa del colegio de psicólogos, bueno, me debe a mi lugar hoy. Pero no, yo creo que algo que no tenemos que perder, realmente hay que sostenerlo, y que está un poco puesto en cuestión porque estamos en un auge muy esto va al perfil comercial. Yo veo los nuevos matriculados que a veces van a Instagram porque después de la pandemia hubo empezar en ese lugar con sus luces y sombras, digamos, porque empieza esto como de venderse. Yo siempre cuando ven los nuevos matriculados en las charlas digo, miren, no se olviden que somos profesionales. El profesional en Argentina, puntualmente gracias a la universidad pública, tiene un desarrollo y un rol social que no es lo mismo. O sea, nosotros vendemos, sí, si vos querés ser amplio en el concepto, vendemos, pero en realidad no, es ofrecer un servicio profesional, que es otra cosa, que no se mercantiliza tanto, tiene un valor diferencial. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro los profesionales para sostenerlo y cuidarlo, porque justo este tema de los honorarios, que el horario profesional es un horario que no se vende como si fuera, bueno, esto vale tanto, porque no es un kiosco, ¿se entiende? O sea, hay un trabajo profesional donde, bueno, sí, sí, hay una oferta, por supuesto, pero después, bueno, esto te va a llevar Es caso por tanto. caso. Claro. Pero digo, Es un tema se nota. interesante que planteas, pero incluso, digo, para charlar otro Sí. momento, para si querés, pero hay una cosa que tiene que ver con la venta, si querés, y otra con la divulgación. También. Que ahí es donde es muy finito el equilibrio entre, o sea, yo no lo hago, pero digo, alguien puede divulgar. Yo, de hecho, vos sabés, me gusta la psicología del deporte, y en Instagram hay muchas referencias de gente que hace muy buen trabajo de divulgación. Ahora, eso no significa que yo pueda suplir su intervención en mi organización deportiva solo escuchando los 20 segundos que dice del Reels, en donde recomienda algunas cosas. En lo laboral puede pasar lo mismo. Entiendo que hay que tener los cuidados y hay que no transformarlo, no banalizarlo, entiendo eso sí, pero también al mismo tiempo las redes es un canal fantástico de divulgación y uno puede acceder a información segmentada que despierta el interés por ir a buscar más, Exacto. que es interesante. Coincido. Yo quería decir algo sobre lo que nos estaba Graciela hoy de los presupuestos, porque te veía interesada con eso. Voy a dar lo que creo que es un pequeño secretito, nada del otro mundo, pero A que ver. puede ayudar. Sin dejar de tener una mirada a mediano y largo plazo en lo que hace a la intervención, creo que algo que suele funcionar es
presupuestar intervenciones segmentadas Ujú. en pequeños proyectos que se articulen entre sí, Tal cual. que vos sepas que después de esta etapa, si la organización responde, si no se veo a vos, si no desaparecen los dueños, qué sé yo, lo natural es que avancemos sobre esta segunda fase y después esta tercera, esta cuarta. Si yo te presento, quizás como correspondería, las 4 fases y te presupuesto la intervención anual, salen corriendo todas las organizaciones, te diría, hasta las más O puedo grandes. quedar yo desfasado con la inflación. Y además me acordé mucho de lo de la inflación, pero yo te presupuesto a 3 meses porque en Argentina no sé qué va a pasar Bueno, en pero 3 es meses. importante el contexto, chicos, Claro, Claro, siempre. tal cual. Entonces, esa posible propuesta dada también un marco de cantidad de horas y de intervenciones logradas, porque en esto también en la demanda hablas con un otro que se maneja mucho en función del logro. Entonces digo, yo lo que te estoy ofreciendo va a tener este resultado. Y eventualmente eso lo podemos hacer en un lapso de 30 horas, 40, entre las cuales hay 15 que son trabajo propio, donde yo produzco material, no voy a estar 40 horas en tu organización. Y eso te va generando una idea de proyecto para algún presupuesto. Que fuera de broma, en algunos casos, y lo digo en serio, a veces uno toma referencia al mínimo ético del colegio, cuando claro. son intervenciones aisladas. O sea, que una entrevista para orientar a una persona en una toma de decisiones de 2 horas, ¿cuánto está cobrando el colegio el mínimo? Y hay veces que no, porque el proyecto que estás asesorando es muy importante y no puedes cobrar 40.000 pesos. Entonces, en ese sentido comparto, es muy relativo, pero sí creo que en términos de cómo presentar los proyectos, la segmentación de a mes y medio, 3 meses como mucho. Sí, al menos en el cálculo económico. Uno puede Sí, plantear el proyecto de largo alcance, pero decir, ahora hacemos esto, ahora presupuesto solo esto. Y aprendo de la organización en ese camino también, que a lo mejor, todo lo que dijimos antes, a lo mejor lo que yo doy no vale tanto, a lo mejor puedo aportar mucho valor, pero ellos no pueden tampoco cubrir esto. Además, a veces ellos no saben qué es realmente el efecto, el impacto que tiene mi intervención. Entonces, también estamos hablando de una serie de suposiciones abstractas de lo que yo creo que es para ellos, lo que ellos creen que yo voy a darles. Me parece que también ahí otro acto de sinceridad es realmente evaluar los costos con los que trabajamos, ¿no? El tiempo que nos... Yo hace tan solo algunos años, uno decía, por hora presencial tengo 2 horas en el escritorio, ¿no? Esto es para calcular los tiempos, las horas que me demandan trabajo. La verdad que hoy con inteligencia artificial eso cambió tanto. Hay tanto trabajo, yo por lo menos en lo personal, en el tipo de servicios tendrá mucho que ver que uno haga, pero me parece que en general tenemos tanto aporte. Digo, la brochure me la hace Gama, no hago nunca más una brochure. No tengo más diseñadores, trabajo con Canva. Entonces digo, todos esos costos desaparecieron. No necesito lo que en alguna época era un problemón que era imprimir sobres y carpetas. No existe más. Claro. Entonces no es real que también yo tenga en mis honorarios que introducir toda una estructura de costos fijos o materiales que hoy están reemplazados. Diego, ahora ahí están muy contentos, están agradecidos por el espacio. Qué gente Y ahí buena. un comentario en relación a lo que se decía antes, como marketing basado en principios éticos, que es Tal una cual, buena tal forma cual. ¿no? Sí. de unir mundos. Y les hago una pregunta interpretando la otra pregunta de cómo comenzar, ¿no? Que supongo que será algo que en los más jóvenes también está, o los que nunca exploraron este ámbito. Florencia, vos decís ese brochure, ¿no? Sí. Vos hoy que sos consultora, los dos son consultores, ¿no? Entonces, bueno, ya se ofrecen como consultores, ya tienen un recorrido, ya construyeron. Pero en el comienzo, Mm. no te ofreciste como consultora. Tenía un nombre, tomaste un nombre del medio. No, yo en el comienzo, empecé como selectora, Te pusiste ese nombre. era selectora. Bueno, No, lo no me digo, puse identificarse ningún a un nombre, me significado tomaron como personal. selectora, Todo. que fui muy Sí. agradecida porque yo empecé, cuando yo me recibí, acá no había consultoras en recursos humanos, había 2, creo, y, y había una Me duele que digas eso. y pero es La verdad. tuya era buena. Claro. ¿Cuál era? ¿Cuál La de era? ver. No, cambió muchas ¿Cuál veces. era? Yo cambié, la verdad que cambié muchas veces de nombres y de empresas, pero ¿Cómo se en llama? 1998 se llamaba Mercurio. Mercurio. ¿Eh? ¿De 1998? Yo 1998. estaba en Y secundaria. ya se llamaba Desarrollo Te Organizacional. devolví a tiempo. Vos pusiste un nombre de empresa, digamos. Sí, Mercurio. Y después Mercurio.
Y de después, desarrollo organizacional. No, después durante muchos años fue Fernando Varela, porque ajá, funcionaba el sí. reconocimiento de edad. Después. Después trabajé mucho tiempo con Ubicino Ah, en crear recursos humanos. Y de ahí, cuando me fui, me estuve rebotando un tiempo entre una consultora muy famosa, muy importante con La Plata, llamada Kairos, de Facundo Ortiz Berea. ah, Y bueno, después con Facundo Ortiz Berea y algunas personas más, armamos una de las empresas que se llama BIT y otra con otro amigo y socio muy, muy entrañable que se llama Improver y es la que está dedicada a eh, gestión de cambio y digitalización de procesos. Me perdí con esta historia, pero intento tomar un poco la lista de tu pregunta, porque hoy surgió esa pregunta y me quedé con ganas de decir algo y ahora lo retomo. En los comienzos, ¿qué hacer en los comienzos? ¿Puedo decir algo de eso? sí. Yo creo que solo hablando de la Universidad de La Plata, quien egresa de la Universidad de La Plata en el grado ya tiene un envasamiento de algunos elementos como para poder iniciar algún recorrido con prudencia, pero digo, aspectos que hacen a la escucha y a la gestión del conflicto es algo que podés intervenir, podrías trabajar. Vos estás laburando ahora, te lo haré, la prevención de la violencia es algo que se trabaja en el grado y que después uno puede formarse con un poco de formación, vas complementando. Los aspectos de selección, si bien queda corto como todo en el grado, es una cuestión general, digamos, con una formación complementaria podés ser selector con algunas técnicas proyectivas, algunas psicométricas, el manejo de la entrevista, o sea, no estás tan lejos de poder empezar en algún segmento de las tantas grandes No, y no. complejas aristas que tiene la psicología del trabajo. Lo ideal sería siempre iniciar ese recorrido con alguna tutoría. Tutoría, incluso digo, no trabajando en una consultora para otro, qué sé yo, sino por lo menos tener una referencia que te oriente sobre cómo formarte, dónde leer, cómo presentarte, porque solo a todos nos ha costado horrores y todos hemos ido buscando en Sí. mayor medida gente que nos oriente y nos busque. Pero no es que tampoco arrancamos de cero. Y fíjate que mencioné varias materias y no mencioné psicología laboral, que quizás aporta una mirada general en la materia, pero por ahí no tanto lo instrumental. De todas formas, nos pasa a nosotros todavía, hace poco, ahora un par de años, hicimos con Fer una maestría y nos fuimos a veces un poco enojados en algunas materias porque no te brindan instrumentos. O sea, ¿no? O sea, Claro. vos buscás, en la formación buscás soporte instrumental, porque el marco teórico está bien, lo puedes conseguir, es importante, pero decime cómo lo hago. ¿Maestría en qué? En Psicología psicología organizacional para organizacional, orientación y gestión de recursos humanos. aunque ahora a él no le gusta usar el término. En algunos seminarios, digo, hay como una pequeñita estafa, lo digo así abiertamente, de te convoco a un seminario de posgrado y te hablo del macro contexto y no te digo, bueno, ¿cómo lo abordás? Dame un instrumento y actualizado si es posible, no me des esa técnica que se utiliza hace 30 años. Espera, el ejemplo concreto hoy se habla de habilidades blandas o humanas, un montón, tan definidas. ¿Cuáles son los indicadores conductuales? No, nadie. ¿Cuál es la escala, el inventario, el screening? No lo hay. La verdad es que en la mayoría de los casos nadie lo desarrolla. Esto que hablábamos hoy, se escribe, es cierto, se debate conceptualmente un montón, pero instrumentalmente hay poco desarrollo. No, Y el que lo sí, tiene, ¿Sabes qué? por lo general no Los lo posgrados transmite. de UTE tienen un montón de instrumental. bueno, mejor. Bueno, es un buen dato. ¿Posgrado de quién? Acá En decía la la UDE. del Por la este. Universidad del Este. No, No, no es en la UDE, pará. Ah, No, no es la del Este. Es, ay, no me acuerdo, pará. no es UDESA. No. pregúntenle a Flor. No, el consejo sería, cualquier recorrido formativo que hagan, primero asegúrense que les van a brindar herramientas. Porque, ojo, O pídanlas, ¿no? Reclámenlas. ¿cómo se hace? Digamos? Yo ni ¿Cómo me- cómo lo En la UADE estudié Ah, yo. No me acordaba porque en la UDE no. la duda es, No, igual es como que... no, sí, no, no, en la UADE estudié. Pero estoy hice mirando, ¿eh? dos. Llámanos. En la UADE, no, no, yo estudié en la UADE y en dirección de empresas hay un montón de herramientas para trabajar Sí, y sí, sí, sí. ah, bueno, No, no, está bien, sí, es yo cierto. la verdad que estuvo buenísimo Y el la programa de Universidad la de Santo UADE. Andrés, que obviamente también es mucho más difícil, menos No sé accesible por qué me salió la económicamente. UDEP. La Universidad de San Andrés también es muy rica en su bagaje, en su aporte, pero bueno, estamos hablando de casos contados y de difícil acceso. Al menos en proporción con todo el otro desarrollo No, que pero hay. ahí brindan un montón de
Bueno, Y ahí sí hay había gente que psicólogos en sí. gestión del comportamiento humano muy A buenos. mí me enoja cierta, los hay, y por eso creo que hay que buscarlos, pero a mí me enoja cierta mezquindad profesional de colegas que ya tienen trayectoria, que a esta altura ya, viste, que Mm. te enseña yo alguna técnica, vos no vas a hacer que me saques un trabajo, y sin Ah, embargo sí, no te la dan, o te la dan en cuentagotas, viste. Yo tengo una visión un poco más, mezquina. no, no, a lo mejor, porque en realidad creo que no lo tienen. En realidad no creo. No. Que sufran igual, que sufran igual. Yo creo que a lo mejor no la tienen las herramientas. Yo creo que en la mayoría de los Ah, casos realmente no las tienen. ay, y No chamuyo. es que las escondan, es que tampoco las tienen. Nos ha pasado, Pero bueno, sí, te tiene que hay haber pasado a laburo vos. para Yo todo. he ido después de consultores que eran genios de la Sí. galaxia y cuando te encontrás lo que hicieron, vos decís, entonces yo, Entonces y sí, te animás el doble, ¿no? Pero digo, hay mucha gente trabajando bueno, con pero poco ¿sabés lo que herramientas, pasa? poco bagaje. Armando, vos dijiste una cosa que es eso. Aprender a aprender implica ser siempre humilde. Siempre. Nadie es imprescindible, nadie es infalible. Eso es algo que yo lo mantengo, pero a rajatabla. La humildad es la que te enseña continuamente. Yo solo sé que no sé nada, que me implantó mi viejo cuando yo era chiquitita y me cagó la vida. Era una máquina así, una topadora de hay que saber más, hay que saber más. Bueno, pero es eso. Cuanto más sabes, menos sabes. Y esa es la humildad que hay que tener para encarar este trabajo. Porque para vos, para adaptarte a una organización, después ostentar, hay que hacer un poco de semblante de saber, ¿no? Porque si no, no hay transferencia, no te pagan, no hacen lo que vos decís. Entonces siempre estás jugando en esto. Pero esto de la humildad para adaptarte a la organización, aprender, no de aprender, de aprender la nueva cultura, la nueva, ¿no? Llegarle a la gente, pedir colaboración. Hola, ¿qué tal? Sin la gente no podemos transformar nada. Entonces, decirle, chicos, no venimos acá a transformar el mundo, a echar a nadie, porque cuando llegaron los de MOOC, ¡ah! ¿Viste? Van a echar gente, ¿viste? Empieza todo el imaginario, ¿viste? Entonces, para mí, eso primero con la gente, la humildad, obviamente después tenés otro semblante con el directorio, es como, son semblantes, continuamente, semblantear todo el tiempo, ¿o no? Sí. Pero yo creo que el secreto de haber llegado hasta acá es tener un perfil bastante humilde en ese punto y aprender continuamente de todo el mundo. Y yo lo transmito continuamente a las empresas. Yo estoy aprendiendo de vos. Contame vos que sos el que estás hace tanto tiempo en esta empresa. Contame vos qué es lo que... Entonces ya empiezan a hacerse parte del proceso, ¿no? Claro, perdón, te interrumpo, pero quiero agregar. Primero ese juego que Andrea lo señalaba también, esto de que vos decías, esa posición abstinente tiene que ver con eso. De que Mm, uno puede saber un montón de cosas, mm, saber herramientas, técnicas, tener todos los posgrados, pero si no te callas un poco y escuchás, no, ¿qué vas a intervenir? por O sea, eso, ¿qué de todo lo que por sabes, eso, qué es lo que vas a hacer? por eso. O esto que vos también decías, decir, bueno, pero vos, el cliente te pide una cosa, pero decís, pero mirá, por lo que yo vi, pues no, esto no te conviene, tenés que hacer Tal esto. cual. Eso también tiene una lectura, un análisis. Obvio, obvio. Entonces, Y ahí cae, está la claro, solución a medida. claro, que es artesanal, puede ser Sí, sí, sí. profesional. ¿Entendés? La Porque si posibilidad no, ¿qué vas realmente. con tu enlatado acá? Y no sirven los enlatados, y menos en la ciudad de La Plata. De ningún lado. Pero En bueno, general no. pero En general es, no. es caso por caso. Claro. Y ahí tenés que Eso abstenerte y está aplicarte. muy para la práctica de la Sí, psicología. obvio. Más o menos, mi oferta mayor son esos enlatados, Sí, pues, claro. y demás. Y después, cuando alguien te pide a vos servicio, te pide que le mandes el programa, el enlatado, el brochure. Bueno, pero yo Yo le digo, no, pará, ¿sabes qué? Hagamos Y acá. dos reuniones de codiseño. Después empecemos a trabajar. Bien. Mira, yo te digo una cosa, y ahí ahora me estoy excediendo en de la psicología. Estoy hablando de recursos humanos, la consultora de recursos humanos. Acá en la Ciudad de La Plata vinieron un montón. Sí. Vino complementos, vino
Vale. Randstad, vino Manpower, todas se fueron, todas se fueron, porque la ciudad de La Plata es un mercado totalmente distinto. O sea, porque no podés estar con el enlatado bien, o sea, siguen laburando en toda la parte de Especialización. no, no, claro, de puestos eventuales, todo lo que es la bolsa de trabajo y todo lo demás, pero todo lo que es, yo que selección de personal para puestos efectivos, capacitaciones, consultorías y demás, no hay público para eso, no hay clientes para eso acá. O sea, son más porque tienen una cosa un poco más enlatada ellos. Sí, sí. Sigue habiendo igual en consultoría ofertas de enlatado y sigue habiendo. Verónica Cubicino me Mm, decía mucho cuando yo trabajaba con ella que el 90% del trabajo nuestro era mm, educar al cliente en qué era lo que hacíamos y en qué eran las herramientas que teníamos y en qué lo podíamos ayudar. De hecho, ella también tenía otra frase, siempre decía, el 80% del mercado de selección de la plata está en manos de las empresas. Solamente manejamos un 20% de selección. Las empresas siguen resolviendo eso todavía hoy solas la mayor parte de los asuntos que hacen a la consultoría. Vale. Claro, sí. Como que- Sí. Bueno, mirá, esto, una sola cosa, esto, uno entra en el folclore de todo este trabajo, pero en el fondo, y volviendo a la humildad de la que hablaba Flor, eh, aunque lo hagan mal, ellos tienen una empresa. Mm, Ellos dan trabajo, ellos ganan plata, ellos producen cosas. Y eso es algo que yo les diría en mi caso, también es muy personal, pero es lo que creo que me mantuvo siempre atado al mundo de las organizaciones del trabajo. Creo otra vez que igual es algo que hay que tener. Es interesante. Es valiosísimo interesarse en qué es lo que hacen, en entender de qué trabajan. Ayudar a una organización sin saber lo que hacen, imposible. eventuales, ahí pone Andrea. Claro, Claro. tienen más ejemplos de los conflictos que encuentran las organizaciones. Y vamos entrando en un cierre, abordamos Sí, ustedes sí, sí, quieran. sí, sí. Y Última pregunta. Sí. dale. ¿Quieren contestarle lo de los conflictos? Lo de los conflictos más No, ¿Y qué habituales. conflicto de qué tipo Te se diría encuentran las sí, organizaciones? Y dice, ¿se puede estar fijo en alguna empresa? ¿O sí. solo se suele contratar cuando surge algún problema en específico? Está bien. Muy bien. No tenés problema. Aplausos. Aplausos. Eh, Contesto rapidito, dos cosas que me vienen a la cabeza es, mira, en orden a eso, sí, hay gente que trabaja como planta de las organizaciones, hay mucho, no es, tiene que ver con también este desarrollo cultural de la organización que entiende que ahí hay un cúmulo de cosas que necesitan una formación profesional para atenderla. Los conflictos en los últimos tiempos, yo creo que esto siempre va un poco al calor del contexto nacional, ¿no? Pero desde hace bastante tiempo yo sigo o vuelvo a tener la impresión de que las consultas, los motivos de consulta, están bastante siempre relacionados con los básicos, con lo esencial. Siguen siendo el desarrollo de capacidades, sigue siendo la adecuación al proceso de trabajo, sigue siendo la relación entre las personas mediatizada por el medio de producción a medida en la que eso lo obstruye o de algún modo eh, como decía de Jurs, lo coloniza. Eh, y también hay una demanda que antes era más difícil que llegue al psicólogo o al consultor que trae un pasado de psicólogo, pero es la estrategia, la planificación, que a veces parece un término medio pomposo o demasiado amplio, demasiado sofisticado, y a veces es tan solo las decisiones básicas que tienen que ver con que una empresa pueda cumplir la misión. Y ese es un campo donde por suerte, como decía recién, más a menudo nos encontramos, que se accede, ¿no? El discutir realmente qué es lo que hace esta organización, ¿no? ¿Cuál es el atributo o los atributos diferenciales? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en el cumplimiento de la misión? ¿Cómo planificar estratégicamente en plazos de 1, 2, 3 años o frente a determinadas invariantes en la organización? ¿O cómo se transforman los procesos de trabajo?
en función de una estrategia. Los conflictos derivan de todo eso. O sea, Que a veces esa no es tan pregunta, ¿cuáles conflicto, son por los...? eso digo, a lo mejor No, no pero es tan esa conflicto. pregunta, ¿cuáles son los conflictos que aparecían? En general son conflictos interpersonales que decantan de las deficiencias en muchos de estos aspectos. Porque no hay un proyecto claro, pero los procesos son confusos, porque los roles y funciones, porque las Sí. posibilidades de desarrollo y expectativas no se alcanzan. Todo eso genera tensiones, los vínculos entre los mandos medios con los grupos operativos. Ahora también muy presente la cuestión intergeneracional y las Sí. dificultades comunicacionales que devienen de eso. Las inversiones de tecnología que La dan resultados. comunicación. Exactamente, Claro. los esfuerzos de capacitación en vano que hacen que la gente estudie cosas que después no aplica y todo eso decanta en conflictos. Además de eso, sumarle los conflictos, porque el salario es una porquería, las condiciones ambientales de trabajo son insalubres, que son las más visibles, pero que en general, digamos, no las mencionamos, pues son las más obvias, digamos, ¿no? Las Sí. otras son las que por ahí tienen alguna particularidad también para nosotros. Bueno, yo voy a hacer el ingrato tarea de como coordinador, ir haciendo un cierre. Primero para que nos tome unos 10 minutos por si alguien más quiere hacer una pregunta y quiere interactuar. También porque, bueno, hoy juntamos la reunión de la subcomisión con el conversatorio, unas Se cosas me está también, unas apagando cosas para la encontrarnos. pila. Y como subcomisión, y bueno, en función de lo que venimos charlando con Andrés y el colegio, la idea es seguir promoviendo estas actividades, así que nos faltaría ir escuchando temáticas que quieran que abordemos. No hay definido ningún otro tema, o sea que está abierto eso a que los que integran habitualmente la subcomisión y los que quieran hacer algún aporte está ahí. La idea es ir pensando uno por mes, o sea que hoy es el punto de partida para la próxima actividad. Tenemos ahí la idea, ahora, bueno, se aproximan tiempos electorales en el colegio, pero ahí es la idea de poder consolidar desde la subcomisión una oferta de capacitación que brinde justamente lo que estamos diciendo que no hay en el ámbito de La Plata, con el aval del colegio. Hablábamos con Macarena, hay toda una serie de requisitos y exigencias que nos adaptaremos, que tenemos que empezar a trabajar también en la diversidad temática que querramos darle. Y creo que si la comisión puede avanzar, al menos en el mediano plazo, al menos con algunos seminarios de 3, 4, 5 encuentros, no seminarios tiene que ser algo eterno, sobre algún foco temático que pueda ser de interés. A veces lo podemos pensar para profundizar saberes para colegas con cierto recorrido y otros para facilitar el ingreso. Sí, te puedo hacer un comentario. Claro, Un poco el diagnóstico hecho por la gestión maestra actual en relación a todas estas disciplinas que no son la clínica, digamos, lo que vemos y charlando con los colegas en las comisiones que se han ido conformando, que les hemos fomentado mucho, deportiva, ahora psicología y cuidados paliativos, psiconeurología, laboral. Es que perinatal también. perinatal, pero que todos tenían la formación, los cursos son todos en capital, lejos, y de alguna manera el diagnóstico nuestro es que acá en nuestro distrito hay un montón de colegas que tienen un recorrido muy importante, acá hemos invitado a dos, vos tenés un recorrido larguísimo también, y que quedan como satélites desconectados y son una fuente de transmisión de tanto saber y tanta cuestión instruida, ¿no? Que a veces en algunos lo han plasmado en algún libro de que no puede acceder. No, otra cosa que queda ahí y es un saber que tiene un potencial muy importante y que realmente el colegio tiene que poder rescatar de alguna manera, algún dispositivo, porque las comisiones son como una forma, pero puede haber un montón, como para lograr ese efecto de transmisión para los que van llegando y para algunos que se refieren un montón pero les interesa el tema y que nunca lograron como, bueno, en la vorágine empezar a trabajar y no tener tiempo y esto que queda todo lejos, Tal porque cual. a veces hay caminos que son de tierra todavía, son de ripio, no hay un asfalto mínimo como para sentir que algo puede caminar. Eso sí que en lo clínico parecería estar dado, pero en otras cuestiones no, y eso se repite, ¿eh? Cada vez que nos entrevistamos con los colegas que se dedican a algo específico, dicen, somos pocos, falta gente, pero todo artesanal, yo me formé con tal porque viajaba hasta tal lado, claro. Y por otro lado, lo que vemos también, en parte de este diagnóstico, es que el mercado laboral del psicólogo es difícil, o sea, realmente no solo por bajos honorarios, precarización laboral que vemos, sino porque, claro, todo se va concentrando, siendo que en estos últimos 20 años la psicología ha crecido
exponencialmente, también los matriculados, que son los recibidos, no creció, la matrícula de psicología creció muchísimo. Y sin embargo, parecería estar desencajado, ¿no? Como que falta trabajo precarizado, porque hay muchos psicólogos, pero muchos sectores que encuentran esto y dicen, bueno, hay un montón de trabajo en esto, claro, pero hay una desconexión ahí. Bueno, para mí el colegio tiene que inventar herramientas y dispositivos para lograr eso. Bueno, una de las cuestiones es la formación, ¿no? Si bien yo en eso no es que sea contradictorio, pero digo, ojo que el colegio por ley no tiene esa función, no somos no estamos dedicados a la formación. Realmente poner recursos en eso es toda una movida que bueno, la nueva modalidad para poder sostener formaciones, especializaciones acá, la hemos pensado y armado algo como para que el colegio pueda sostenerlas abiertamente. La idea es también que haya más, ¿no? Entonces tener algo armado es importante. Pero bueno, no me quiero extender mucho, pero digo, bueno, el colegio tiene que fomentar eso con regulación, lógica, ¿no? Para no perder su rumbo, porque también nosotros tenemos que cuidar que no haya gente que se hace pasar por psicólogo no lo es y otras funciones. Continuamente a mí me pasa que me llaman para dar charlas o Claro. capacitaciones en otros ámbitos. Por ejemplo, la UDE, que es lo que dije hoy, porque la UDE me llamó varias veces para dar charlas en otras carreras de cómo hacer buque de selección, el aspecto psi de algunas cuestiones. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no en psicología, no? Eh, Sí, acá para el distrito, para tus Claro, colegas, con los cuales por vos eso, compartís, por eso. Bueno, sí. veremos con qué modalidad se le puede dar, digamos, siempre está bueno la posibilidad de que haya algún tipo de certificación o algo que avale. Es importante. Yo hoy le decía, sinceramente, estando hoy dentro de la gestión de la facultad, y digo con cierta pena, la posibilidad de que la especialización se abra en la facultad está lejísimo, pero está mucho más cerca la de psicología del deporte que la de psicología laboral. Pero bueno, si no es en la facultad, en algún lado tiene que haber una oferta. Y si no es una especialización, que sea un ciclo de seminarios que alguien pueda Claro. Sí. acreditar y que vos juntes 2, 3, 4 elementos que te permitan. En el reglamento de especializaciones no corre para el reglamento de especialidades o de especialización del Sí. colegio de psicólogos. Sí, No corre. no obliga al colegio a dar las especializaciones. Vos haces especialización, presentás acá tu carpeta y eso después se analiza y dice, sí, Claro. el puntaje es especialista. Pero bueno, dar la especialidad igual, no, a ver, si bien no está en la ley lo que tiene que hacer el distrito, pero me parece que estratégicamente es una función que el colegio tiene que fomentar. O sea, ya sea dando el espacio y los medios. No, porque ahí en eso digo, me juego una opinión un poco fuera de lugar y todo, pero digo, si yo no recuerdo mal, lo que sí está en el marco normativo del colegio es el reconocimiento u otorgamiento de Sí, las eso sí. especialidades, lo cual no implica tener una escuela de Claro. especialidades. Que en lo personal, digo, siempre me pareció que era mucho más lógico y afín a la función del colegio poder reconocer un especialista por su trayectoria práctica, la real laboral, que generar otro centro de estudio donde te recibas como especialista sin un recorrido práctico. El problema de eso, Fer, es que, y no es responsabilidad del colegio, digo, el No, problema no, de eso no. es que yo obtuve el título de especialista en el colegio, con 48 años y 25 de experiencia y presenté los antecedentes, pero el dato es que el que quiere acceder a la especialización, tal como se piensa por ejemplo, en la medicina, que accedes casi al principio de tu carrera como una forma de orientar tu intervención, bueno, si la facultad no te lo brinda, hoy tenés que irte a la UBA para hacer una especialización, 2 años de cursada en Buenos Aires. Sí, sí. O caes en alternativas que son del segmento privado que no siempre tienen No, tal digamos, cual. la seriedad que uno reclama. Yo entiendo, porque además entiendo que el colegio tiene mis prioridades, pero como decís vos, mira, este espacio, el escenario que brinda el colegio, el respaldo que supone en una caricatura, es un buen punto de partida. Creo que hay que ser prudente, no hay que arrancar de una con el proyecto de una especialización, pero sí con un primer seminario que podamos pensar los Sí, de actualización profesional. de otros, como actualización, si eso funciona, como lo dijimos, propuestas segmentadas, ¿no? O sea, si la primera funciona, avanzamos a la segunda y después por la Yo tercera. creo que es fundar la comisión, al principio, bueno, de la manera que fuera, y ya fíjate que hubo 2 actividades, hay muy buen recibimiento,
hay una demanda contenida ahí, latente, que necesita, así que, pues, bueno, como primer paso está, por supuesto, yo creo que sí, veremos qué sucede el año que viene, pero la idea es ir organizándolo, tal vez una serie de seminarios, y si eso después dan una especialización, claro, o sea, de acá lo vamos a apoyar. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Bueno, me quedaron cositas, Bueno, perfecto, gracias. Chau, André. Bueno, Vamos a hacer, ¿cómo es tu Instagram?